Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio, ahora sí, formalmente a la sesión. En primer lugar, quisiera presentarme. Mi nombre es Dariana Chávez, soy la encargada de inteligencia comercial de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación CANTIC. Esta tarde los estaré acompañando y para mí es un placer poder estar acá con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este primer foro de ciberseguridad que se estará desarrollando en el marco del mes de la concientización en ciberseguridad. Brevemente quisiera repasar algunas de las normas de orden de esta sesión para que se pueda realizar de una manera mucho más tranquila y ordenada. En primer lugar, quisiera pedirles tener por favor el video apagado y el micrófono también durante toda la sesión y solo prenderlos en caso de que requieran hacer alguna intervención. De igual manera, les recordamos que está la opción de raise hand o levantar la mano y los instamos a utilizar este medio en caso de que requieran tomar la palabra. De igual manera, está el chat que les pedimos atentamente que usen este medio para dejar sus consultas, sus comentarios, para nosotros poder tener un mayor orden y poder efectivamente contestar a sus consultas. De igual manera, quisiera decirles que después de esta sesión les estará llegando una pequeña evaluación, la cual les solicitamos nos ayuden llenando, ya que esto nos permite recabar información valiosa para seguir mejorando. Antes de seguir con la sesión, quisiera recordarles que esta sesión está siendo grabada para que sea, pues que todos estemos entendidos de esta situación. Es más que todo para control interno de la cámara. Sin más, quisiera cederle la palabra a don Alexander Vargas, quien es el coordinador del capítulo de la Cámara de Ciberseguridad, para que pueda darnos unas palabras. Adelante, don Alexander. Gracias, Dariana, por la introducción y buenas tardes tengan todos. Sean todos bienvenidos a este foro de ciberseguridad en el marco pues, del mes de la ciberseguridad, ¿verdad? Para nosotros, desde el capítulo de ciberseguridad de CANTIC, la verdad que nos satisface bastante el poder tener una vez más un foro en el cual a través pues, de 6 charlas vamos a tener y a tocar una serie de temas importantísimos en cuanto a ciberseguridad. Comentarles que, bueno, hoy damos inicio con, con 2 charlas, una que pronto daremos inicio, a las 5 daremos inicio a la segunda. El día de mañana invitarlos también para que nos acompañen tanto a las 4 como a las 5 de la tarde con las 2 charlas que tenemos. Y el día jueves, pues finalizamos también con las siguientes dos charlas. Para nosotros, desde el capítulo de ciberseguridad, es sumamente importante el poder concientizar sobre la relevancia que tiene la ciberseguridad tanto en grandes empresas como en pequeñas empresas y en la ciudadanía en general. Por esto es que dentro de las charlas que vamos a tener el día de hoy, la primera acerca de cuantificación del riesgo cibernético a cargo de Cristian Nane de CISAP, y la segunda, implementación de la ciberseguridad en la organización por parte de Diego González de State Cyber. Queremos abordar para la organización que vean la importancia de lo que es la ciberseguridad, ¿verdad? Y el riesgo que existe el no contar pues, con alguna estrategia o políticas en este tema. De nuestra parte, la verdad que agradecerle a todos por acompañarnos el día de hoy, invitarlos a que nos sigan acompañando el día de mañana y el día jueves a las charlas, y bueno, agradecerle a los expositores de hoy, tanto a Cristian como a Diego por apoyarnos, por sacar el ratito, ¿verdad? Y también pues por ponernos compartir sus experiencias el día de hoy. Sin más,
pues agradecer, Dariana, y tal vez iniciamos o continuamos con la presentación. Gracias. Muchas gracias a usted, don Alexander, por sus palabras. Y como lo indicado, don Alexander, vamos a dar paso a la primera charla. Esta está titulada como Cuantificación del Riesgo Cibernético a cargo del CISAP. Y al expositor que tendremos esta tarde se llama Cristian Nani. Él es actualmente el director de servicios profesionales del CISAP. Tiene más de 15 años de experiencia en seguridad de la información y tecnología. Además, cuenta con experiencia en programas de seguridad. Cristian y su equipo han diseñado el CSAP Cyber Security Program. Este es un programa de seguridad con enfoque en las necesidades de las organizaciones en Latinoamérica. Además, tiene un MBA en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de California de San Diego y por último, tiene múltiples certificaciones mundialmente reconocidas. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de don Cristian y para no quitarles más tiempo, le damos la palabra. Adelante, don Cristian, puede iniciar con su presentación. Primero que todo, quería agradecerles por este tiempo. Voy a presentar una pequeña presentación, ya que por Webex se vuelve un poquito más complicado todo esto de hacerlo sin presentación. Entonces, vamos a poner una pequeña presentación. Bueno, como mencionamos, lo que vamos a hablar el día de hoy es de cuantificación de riesgo. Este es un tema que está realmente saliendo a relucir mucho porque necesitamos una forma de expresar qué es el riesgo en dinero. Antes de eso, ya me presentaron, pero siempre incluyo una slide de presentación para que cuando ya tenga mi presentación puedan sepan quién soy yo. Como mencionaron, soy el director de servicios profesionales de CISAP. También soy el CISO de CISAP. Realmente yo veo toda la seguridad de CISAP y tengo más de 15 años de experiencia en ethical hacking, análisis de riesgos y implementación y verificación de controles de seguridad. He estado en este ambiente. Mi primera certificación fue en ethical hacking hace muchísimo tiempo. Ahorita creo que ya por versión 9, 10. Yo la saqué en versión 5. Entonces, me siento dinosaurio cuando ya mis chicos que hacen pen testing ahora, sí, que tengo la ethical hacking más nueva, sí, ok, perfecto. Pero esas son mis raíces, con eso empecé. Para que saberles un poco de cómo empecé yo en seguridad, realmente empecé en seguridad porque desobedecí a mis padres. Y la forma en que desobedecí es que a mí me gustaba jugar juegos de video y mis padres me dijeron no, y no lo puedes jugar en la compu. Entonces yo lo que hice fue que cambié el disco duro para evitar todos los controles que mi madre había puesto. Se enteró una firma de ciberseguridad en Estados Unidos de que yo había hecho eso y les pareció genial la forma en que yo había evadido los controles, y ahí fue cuando me dieron mi primer internado en lo que era CyberTrust, que ahora es Verizon, para empezar mi carrera en ciberseguridad. Entonces, antes de que entremos a hablar de riesgo como tal, tenemos que hablar de que el riesgo no es un problema de tecnología. Aquí va a sonar como que raro, pero ¿por qué está diciendo que el riesgo no es un problema de tecnología? Sí, tenemos que lidiar con las vulnerabilidades, tenemos que lidiar con que te estén siguiendo las cosas, de que no nos hackeen, de que no hay ingeniería social. Sí, el riesgo lo estamos viendo nosotros. Sin embargo, el problema no es de ustedes, no es de tecnología. El riesgo es un problema de negocio. Y es simplemente el hecho de que el negocio, cuando estamos hablando de riesgo, quien puede asumir un riesgo realmente es el negocio. Y es el único que puede asumir. Para eso tengo una historia aquí que es realmente interesante. Estamos donde un cliente. Y hicimos un ataque. La prueba era ver si lo detectaban, literalmente. Y no lo detectaron.
Entonces empezamos a cuestionar qué pasó, por qué. Y resulta de que la herramienta que pudo haber detectado el ataque no estaba configurada para ver ese tipo de ataques. Era un tráfico este-oeste. Y hablando con el cliente le preguntamos, ¿y por qué no implementaron eso? Y la respuesta es una respuesta muy común que posiblemente la han oído ustedes. Era muy caro. Era muy caro implementar eso, requería demasiados recursos. Entonces nuestra próxima pregunta fue, ok. Entonces, lo que estamos asumiendo aquí es de que si está la posibilidad de que exista un ataque este-oeste, y nos contestaron sí, la posibilidad de que exista un ataque este-oeste está. Entonces, ese ataque este-oeste puede ser exitoso. Sí. Y dado que es exitoso, eso puede implicar una pérdida monetaria para ustedes. Ajá. ¿Quién es el que va a perder plata? El negocio, a final de cuentas. O el gerente general, dependiendo si es una empresa familiar o lo que sea. El tema es de que el técnico decidió tomar decisiones de riesgo porque era muy caro, sin habérselas dicho al negocio. Porque él asumió de que era demasiado caro implementar ese tipo de cosas y que él asumía el riesgo, cuando el riesgo no es de él para asumir. La aceptación de riesgo solo la puede aceptar el negocio. Entonces entramos, para poner preámbulo, ¿qué es un análisis de riesgo? Un análisis de riesgo es una evaluación en la cual vamos a entender qué es lo que está pasando y a través de las probabilidades y el impacto que tenga ese tipo de ataque sobre esos activos, vamos a determinar qué tan riesgoso es. Esa es la fórmula, llamémosla sencilla, para hacer un análisis de riesgos. Un análisis de riesgos que nos va a proveer va a ser esa información necesaria para que podamos tomar decisiones en dónde poner nuestros esfuerzos y recursos, que son limitados, tiempo, recursos y esfuerzos, que se reduce a lo mismo, ¿verdad? En dónde los aplicamos. No tiene sentido de que si algo es de bajo riesgo, le empecemos a meter soluciones de ciberseguridad cuando estamos dejando un hoyo por otra parte. Entonces, para eso nos sirve un análisis de riesgo. Ahora, sé que la plática se llama cuantificación de riesgo, pero no podemos hablar de cuantificación de riesgo sin saber qué tipos de análisis de riesgos hay. Y básicamente hay dos tipos de análisis de riesgo. Tenemos el riesgo cualitativo y el riesgo cuantitativo. Ahora, cuando entramos a ver, vamos a entrar a hablar de cada uno de estos análisis de riesgos para entender cómo son y cómo podemos nosotros realmente entender qué es lo mejor para nosotros y entender por qué hacer un análisis de riesgo cuantitativo va a tener mucho mejor, llamémosle, retorno a la inversión sobre uno cualitativo. Entonces, estamos hablando de riesgo cualitativo. Empecemos por ahí. Lo primero que tenemos que entender del riesgo cualitativo es de que es altamente subjetivo. No es objetivo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo asunciones. Estamos diciendo, creemos de que esto va a tener esta probabilidad. Y el impacto de esto creemos que va a ser alto, medio, bajo. Para un análisis cualitativo no importa el valor monetario del activo. Sin embargo, tiene cosas positivas como que es fácil de implementar. Es muy fácil, lo vamos a ver en la próxima slide. Es
altamente fácil de implementar un análisis cualitativo. Específicamente porque no requiere de modelos matemáticos para poder hacerlo. Es sencillo. Hacer un análisis cualitativo lo puede hacer personas no técnicas y que no pertenezcan al área de seguridad por la forma en que se hace. Pero bueno, ¿qué es lo que yo obtengo cuando yo hago un análisis cualitativo? Lo que yo obtengo cuando yo hago un análisis cualitativo es que obtengo una matriz de riesgos que se ve más o menos así, en el cual yo determino en el eje, en este caso en el eje Y, la probabilidad de que algo suceda. Y en el eje X tengo el impacto si esa probabilidad se materializa. Y esto nos da este tipo de matriz en el cual tenemos riesgos menores, riesgos moderados, riesgos altos, riesgos severos. Entonces, haciéndolo fácil, haciendo un análisis de riesgo fáciles. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que surja un fuego en el data center? Probablemente entre baja y muy baja. Pero ¿cuál va a ser el impacto de que suceda eso? Va a ser muy alto. Entonces nos está diciendo de que el riesgo de un fuego en el data center es de un riesgo moderado. Y así nos vamos con cada escenario de riesgos sobre sets de activos, servicios o activos puntuales, para entender específicamente cómo está el riesgo. Sin embargo, se pueden dar cuenta de que esto es algo muy al dedo, por decirlo así. Es algo que cuando lo estamos realizando, no estamos tomando datos históricos, no estamos tomando datos reales. Sabemos de que, bueno, ¿cuándo fue la última vez que nos sucedió un fuego? Bueno, nunca nos sucedió un fuego en el data center. Y por supuesto, este es el riesgo, lo que llamaríamos riesgo inherente. No vamos a entrar ahorita a riesgo inherente, riesgo residual. Solo quiero que tengan de este concepto, deberían de tener, pero para los que no lo tienen tenemos el riesgo inherente, que es el riesgo antes de aplicar cualquier control. Y después tenemos los controles que le vamos a aplicar y eso, la resta de esos dos, nos da el riesgo residual. Entonces, supongamos solo para entender esto bien, hablando de riesgo residual de un fuego, de que yo tengo, sí, tengo detectores de humo, tengo detectores de calor, tengo un FM200 para apagar el fuego, entonces probablemente logro reducir ese impacto a menor. A un impacto bajo. Lo cual nos reduce el riesgo, un riesgo menor. Pues se dan cuenta, todo esto está muy subjetivo. ¿Quién decide realmente la probabilidad de que algo se materialice? ¿Quién decide realmente cuál es el impacto de los activos? Tiene que haber una mejor manera de hacer esto. Porque si nos quedamos con riesgo cualitativo, no vamos a poder hablar el idioma del negocio. Y el idioma del negocio es uno: dinero. Más tarde vamos a hablar de una historia en cómo un análisis de riesgos cuantitativo logró apoyar a una empresa, cuando un análisis de riesgos cualitativo no lo logró. Pero bueno, sigamos. Entonces vamos a ver ahora qué es un riesgo cuantitativo. Primero que todo, a diferencia del riesgo cualitativo, un riesgo cuantitativo es objetivo. Los costos y beneficios de los activos y de los servicios son importantes para esto. Tenemos que saber cuánto nos cuestan las cosas, cuántos ingresos tiene la empresa. Es altamente importante porque todo va a ser a función de eso. Yo no te voy a decir, les voy a decir en un análisis de riesgo cuantitativo, sí, tu pérdida esperada anual por un ataque de denegación de servicio es de $1,000 millones. Y si la empresa solo produce $1 millón, eso no tiene sentido.
¿Cómo van a perder más de lo que generan? Es muy importante estos costos y los beneficios. Ahora, vamos con los problemas del riesgo cuantitativo. Requiere grandes cantidades de datos históricos como frecuencia y probabilidad de amenaza. Sí, estos datos se pueden comprar porque ya están altamente publicados, pero es una gran cantidad de datos. Y entre más datos ustedes tengan de su propia organización, más afinado se puede volver. Aquí viene el segundo problema. Es muy complejo, requiere herramientas matemáticas. Hay que hacer un modelo matemático para poder calcular este riesgo. No es algo que yo el fin de semana voy a cocinar en mi casa para poder sacarlo. Esto nos lleva al último punto, que a diferencia del riesgo cualitativo, esto sí se realiza por lo general por personas altamente técnicas, altamente calificadas y que usualmente pertenecen al área de seguridad. Porque no es fácil cuantificar el riesgo. No es solo decir, sí, si me entra ransomware en el equipo, o sea, si se me quemó el equipo ABC, el costo es el costo del equipo. No, ese es un pedazo de la pérdida. La pérdida va mucho más allá. ¿Cuánto tiempo yo estuve sin servicio? ¿Y cuánto me costó eso a mí? ¿Cuánto me costó el hecho de que mis usuarios no pudieran llegar a la página web para entrar a su banca en línea? No es fácil de calcular. Es muy complejo. Pero bueno, ¿qué obtengo de un análisis cuantitativo? La pérdida esperada anual. Un análisis cuantitativo, y esta es la forma en que nosotros exactamente creemos que debería de ser alineado, es cuánto te va a costar, no la pérdida de un equipo en sí, sino que un ataque. ¿Cuánto me va a costar una brecha de datos? ¿Cuánto me va a costar un ransomware? ¿Cuánto me va a costar que mi propiedad intelectual se vuelva pública? Que la usen sin mi permiso. Estas son preguntas que no puede responder un análisis cualitativo. Y aquí regresamos otra vez a hablar de que el riesgo no es un problema de tecnología. Pero quiero ampliar esto un poco más. Porque sí, efectivamente, el riesgo no es un problema de tecnología, porque ya lo vimos de que es un problema de negocio. Pero dado que el riesgo informático está controlado por seguridad de la información o ciberseguridad, yo quiero cambiarles un poco el paradigma acá y decirles, la ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de negocio. Porque con la ciberseguridad es como bajamos el riesgo, como lo reducimos. Podemos decir, por supuesto, tenemos varias opciones para el riesgo. Tenemos la opción de aceptar el riesgo, que cuando ya no nos queda otra, lo podemos transferir, lo podemos mitigar o lo podemos prevenir. La prevención de un riesgo es fácil, es, bueno, no necesito ese servicio corriendo, lo elimino. Elimina el riesgo. Lo evité. Preferí no meterme a ese riesgo. Ahora, mitigar el riesgo es poner controles adicionales para que si el riesgo se materializa, que el impacto sea menor. Transferirlo es en caso de que pasárselo a alguien más el riesgo. Un ejemplo muy claro aquí es, todos tenemos carro, o por la mayoría tenemos carro, y le compramos seguro. Ese seguro que compramos es la transferencia del riesgo a la aseguradora, para decirle, si yo me choco, tú pagas. Y finalmente, aceptamos el riesgo.
¿Cuál es el riesgo que yo acepto en una póliza de seguro de carro? De que voy a pagar la prima del seguro. Entonces, yo les mencioné de que íbamos a hablar un poco les iba a contar una historia de riesgo cualitativo en contra del riesgo cuantitativo. Esta es una historia como les menciono, es una historia real. Sucedió en un banco de la región, uno de los bancos importantes de la región. Y el CISO de este banco sabía que tenía un riesgo importante, un riesgo alto con respecto a denegación de servicio. Para los que no saben, implementar una solución en contra de denegación de servicio no es barato. Empieza en $100,000 para arriba. Pues ya se imaginan la conversación que este CISO estaba teniendo. Él agarró su matricita, así dice, bueno, yo estoy viendo muchos patrones de ataque con denegación de servicio en los bancos aliados que tenemos, en los otros bancos de la región, y la probabilidad la probabilidad de que me ataquen con una denegación de servicio es alta. Y el impacto que va a tener una denegación de servicio, específicamente si me atacan en la página web, va a ser fuerte, va a ser un impacto alto. Entonces, él vio su matricita y dice, esto es un riesgo alto, se lo tengo que hacer saber a la junta. Y no solo se lo quería hacer saber a la junta, sino que llevaba con la junta directiva y le decía, mira, yo necesito implementar esto porque hay un riesgo alto de que esto suceda. Pero las juntas directivas no son tecnológicas. Las juntas directivas son de negocios. Y cuando ellos le decían, sí, es un riesgo alto, ¿y cuánto fue la solución? $100,000. No. No se lo decían así, pues, pero cuando él pedía presupuesto no se lo entregaban. Simplemente no le daban el presupuesto que él necesitaba para implementar las soluciones que él quería implementar, para reducir ese riesgo, para que su riesgo residual fuera menor. Nosotros lo convencimos en pláticas de que hiciéramos un análisis de riesgo cuantitativo. Y hicimos toda la evaluación, hicimos todo el análisis, inclusive presentamos los datos ante la junta. Presentando los datos, por supuesto, teníamos que generar confianza de que los datos existieran, la confianza de que los datos eran creíbles, lo creamos, les explicamos de dónde salen los datos. Y adivinen qué. Viene el punto en que le preguntan al CISO, mira, este riesgo de denegación de servicio está muy alto. Era un riesgo altísimo, era como varios millones. La pérdida esperada que ellos tenían con respecto a una denegación de servicio distribuida. En el momento en que le hacen esa pregunta de que el riesgo está demasiado alto, el CISO viene y les dice, señores, llevo 4 años tratando de reducir ese riesgo. Se los hice saber hace 4 años de que era un riesgo alto, pero no lograba que ustedes me aprobaran el presupuesto para poder reducir el riesgo. Ahora interesante, voy a darles un poquito más de detalles. Los de la junta directiva en ese entonces tenían unos datos interesantes sobre cuánto gastaban los bancos chilenos en proporción a sus ingresos anuales en ciberseguridad. Y aquí la conversación se movió un poco más distante de lo que estábamos hablando, de que era solo lo de denegación de servicio.
y le preguntan al CISO, ¿qué harías si te cuadriplicamos el presupuesto? Me imagino, no sé cómo están ustedes ahorita, pero con nosotros cuando estuvimos en esa sesión nos quedamos boquiabiertos. Nunca en mi vida había oído que, aunque fuera solo en tema de pregunta, se le hicieran a alguien una pregunta de ese nivel en el cual le están diciendo, te voy a dar 4 veces el presupuesto, cuando usualmente peleamos por que no nos reduzcan el presupuesto o que nos den 5%, 10% si nos va bien. La conversación cambió. ¿Por qué? ¿Por qué cambió la conversación? Porque empezamos a hablar el negocio, el idioma del negocio. Este tema de impactos, de probabilidades, que sí la hace uno en su mejor criterio, no necesariamente son los criterios que tiene la junta directiva. ¿Por qué? Porque lo que es para mí una pérdida, llamémosle severa, para alguien más puede ser, eso lo saco de caja chica. Y veamos un ejemplo sencillo. Para mí, que se me desaparezcan $1,000 de mi cuenta de banco es un impacto severo. Para muchos de ustedes también. Y si no lo es para ustedes, bien por ustedes. Pero es un impacto severo para la mayoría de nosotros. Especialmente en latitudes latinoamericanas. Perder $1,000 como persona es altamente impactante. Pero agarremos uno de los bancos más importantes de la región. Para un Banco Promérica, un BAC, sí, $1,000 es nada. Probablemente tienen una caja chica más grande que eso. Entonces ahí es donde el problema con los riesgos cualitativos, que tenemos ese sesgo de lo que es importante, de lo que realmente va a importar. La diferencia es que cuando hablamos en riesgo cuantitativo, cambia la conversación. Porque perder $1,000 es perder $1,000, no es subjetivo. La pérdida esperada sea de 1,500,000 lo que sea el número, es totalmente objetivo. Si el modelo matemático está bien hecho y ha sido comprobado, se vuelve totalmente objetivo. Se vuelve una forma en que podemos comunicarnos con la junta directiva. Y acá hay un tema totalmente de acuerdo. Gracias por el comentario, Arturo. Sí, perder céntimos puede ser, es una señal de alarma, estoy totalmente de acuerdo. Era solo hacer el paralelismo entre lo que es puntualmente lo que sería para mí una pérdida de $1,000, lo que sería para un banco una pérdida de $1,000. Sí, totalmente de acuerdo que en transacciones un céntimo puede ser una alarma, pero no necesariamente estamos hablando de las transacciones puntualmente acá, estamos hablando una amplitud mucho más arriba. Pero gracias por tu comentario. Totalmente estoy de acuerdo de que una de las estafas empezó así y sí hay que ponerle atención. El problema es que cuando estamos comunicándonos con la junta directiva, estamos hablando de supuestos. Perder céntimos ya es una señal de alarma, totalmente de acuerdo, pero cuando estamos hablando de que algo puede suceder,
es donde se vuelve el problema. Porque sí, es como les decía. En este caso, si la pérdida esperada anual es de $1,000, es $1,000 y sabemos de qué es $1,000. Y aquí tiene uno de los beneficios importantes de hacer un análisis de riesgo cuantitativo que no lo provee un análisis de riesgo cualitativo. Cuando hacemos un análisis de riesgo cuantitativo, podemos medir directamente si la inversión que hicimos va a tener retorno o no. O la inversión que vamos a hacer realmente. Porque si les digo, y es mate fácil al final de cuentas, esto ya se vuelve, una vez que hacemos el análisis, esto se vuelve sumas y restas, se vuelve aritmética. Yo les digo, la pérdida esperada anual de denegación de servicios de $1,000,000. Implementar la solución vale 100,000. Y eso te va a reducir el riesgo a 250,000. Se vuelve mate fácil, como les digo. Si yo agarro los 100,000 que me ha costado la solución, más el riesgo residual, que son 350, me está dando 450, me está diciendo de que tengo un retorno de inversión de $550,000. Ahora, ¿se recuerdan que estábamos hablando de que hacer análisis de riesgo nos va a servir para poder saber hacia dónde vamos y en qué enfocar nuestros esfuerzos? Si fuera, eso es un caso muy fácil de visualizar. Voy a ahorrarme más plata implementando la solución que no implementándola. Pero existe el caso contrario que se puede dar. Tenemos que implementar una nueva... Queremos reducir nuestra probabilidad de que utilicen nuestra propiedad intelectual. Ok, perfecto. Vamos, para eso tenemos la intención de implementar un DLP. Ok, excelente, vamos a implementar un DLP. Una vez hacemos el análisis de riesgo, nos va a decir, ok, tu pérdida esperada anual por perder información intelectual es de $50,000. Implementar el DLP y todo lo que implica vale 100. Implementando el DLP, eso te lo reduce de 50,000 a 25,000. Entonces, estamos hablando que vamos a tener una ganancia, llamémoslo así, en reducción de riesgo de $25,000, pero la solución nos cuesta 100. No tiene sentido implementarla. Así, pues suena genial de que no la vayan a poder utilizar y que eso, pero si la pérdida es tan baja, no tiene sentido que la implementemos. Probablemente hay otras cosas que podemos enfocar nuestros esfuerzos para realmente tener el punto donde estemos aplicándolos de mejor manera. Pero bueno, entonces, se me trabó esta cosa. Ok. Sí, cuantificar el riesgo es el camino. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr cuantificar el riesgo? Como les mencioné, hacer una cuantificación de riesgo no es sencillo. Se requieren de modelos matemáticos y tomen mi palabra. No es una aventura a la que quieren ustedes inventar la rueda. Hay varias soluciones. Está RiskLens, que yo conozco, está X-Analytics. Voy a hablar de una específicamente, voy a hablar de X-Analytics, que en mi criterio es la mejor solución en el mercado ahorita. ¿Y por qué irnos con una solución en vez de tener nuestro propio modelo? Porque ellos están viendo mucho más que nosotros. Simplemente. Tienen una visibilidad muchísimo más amplia. Ahora, cuando estamos hablando de X-Analytics, X-Analytics es un servicio, realmente más que una herramienta, el cual se hace de forma trimestral porque realmente los riesgos van cambiando.
con los patrones de tiempo. Y esta tiene la ventaja de que ya incorpora mucho. Primero está basado en modelos matemáticos, eso ya lo hablamos de que para que sea un análisis de riesgo cuantitativo tiene que ser basado en un modelo matemático. Ahora, lo importante de esta empresa es de que el modelo es comprobado. ¿Cómo lo comprueban? Lo comprueban de dos maneras que ahorita es irrelevante entrar a eso. Tiene más de 70 fuentes alimentando el modelo constantemente. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo hice un análisis hoy, el próximo mes vuelvo a hacer un análisis, los resultados van a cambiar, aunque yo no haya cambiado una sola cosa. Y esto es algo importante con cuantificación de riesgo. Lo tengo que hacer continuamente. No puedo solo hacerlo, sí, ya hice mi análisis de riesgo, ahí estamos. Quedé nítido. No, los riesgos cambian. Las amenazas cambian. Hace 2 años, nunca pensamos en una pandemia. Esto es una lección suficientemente fuerte para nosotros de que las amenazas van a cambiar y van a venir inesperadas. Entonces tenemos que estar constantemente revisando estos números, especialmente cuando empezamos a aplicar controles. Porque cuando empezamos a aplicar controles, vamos a ver de que nuestro riesgo va a ser reducido. Y hablando de que este modelo es comprobado, este es tal vez el mayor validador de que tiene Exanalytics. Es utilizado por la aseguradora AIG para emitir pólizas de ciberseguro. Más de 100,000 pólizas de ciberseguro. Entonces, no hay una forma fácil de hacer una cuantificación de riesgo, pero ya existen empresas allá afuera, como Risklens y Exanalytics, que pueden ayudarlos a hacer este trabajo. Cada una tiene sus bondades, cada una tiene sus caídas, por decirlo así. Pero no tenemos que inventar la rueda, no tenemos que inventar un modelo matemático, no tenemos que contratar economistas, matemáticos, gente de ciberseguridad, gente de seguridad, para crear estos modelos de cuantificación de riesgo. Ya están creados por nosotros, para nosotros, para que podamos utilizarlos y entenderlos y que realmente obtengamos lo que realmente importa del análisis de riesgo. El modelo, si nos da la información que necesitamos, no importa cuál sea. Con tal de que nos dé esta información, que nos diga la pérdida esperada anual que vas a tener es esto. Tu pérdida esperada anual por denegación de servicio es esta. Tu pérdida por ransomware va a ser esta. Para que cuando nosotros vayamos a justificar un proyecto, lo podamos justificar en el idioma de la junta directiva. No en el idioma de los informáticos, no en el idioma de los analizadores de riesgo, sino que hablemos el mismo idioma, hablemos plata con ellos. Ahora, esta presentación estaba diseñada para terminar mucho antes de la hora. Tenemos como 12 minutos más o menos, creo que menos, porque empezamos algo tarde. Tenemos como 15 minutos. Entonces, lo dejo abierto para preguntas. Quiero que me pregunten lo que puedan y si puedo responderlo, lo voy a hacer. Y por favor, si quieren abrir sus micrófonos para preguntarme directamente, a mí no me gusta escribir en el chat mucho, entonces, mucho gusto, pueden abrir los micrófonos. Muchísimas gracias, don Cristian, por la presentación. Vamos a aprovechar tal vez este espacio para recibir alguna pregunta o comentario. Como les comentábamos al inicio, si desean abrir el micrófono pueden hacerlo, o bien que nos vayan dejando sus comentarios en el chat y nosotros los podemos ir leyendo. De momento me parece que no tenemos ningún otro comentario, además del de don Arturo, que me parece que ese ya lo había contestado don Cristian.
Correcto. Ok. Bueno, entonces fue un gusto platicar con ustedes. Espero que haya sido de alta utilidad esta presentación. Estamos a las órdenes para cualquier, si quieren cuantificar el riesgo de su organización, estamos totalmente a las órdenes y gusto. Muchísimas gracias, don Cristian. Estamos seguros que la presentación fue de gran provecho para los participantes y bueno, nuevamente agradecerle por el espacio y por su disposición a acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Saludos. Perfecto. Entonces, bueno, tal vez para ir avanzando con la agenda que tenemos programada para el día de hoy, vamos a continuar con la siguiente presentación a cargo de don Diego González. La siguiente presentación está relacionada a la implementación de la ciberseguridad en la organización. Don Diego es profesional con más de 18 años en el área de las tecnologías de información. Es ingeniero en sistemas computacionales de la Universidad Latina de Costa Rica, con un máster en ciberseguridad de la Universidad Cencotec. Adicionalmente, cuenta con diversos cursos y certificaciones de la industria como CCNA, CHFI, CISSP, Scrum Master, y cuenta con más de 12 años de experiencia trabajando en compañías globales Fortune 500 y FTSE, desempeñando distintos roles como ingeniero de aplicaciones en infraestructura y arquitecto de software. Es el fundador y CEO de C-Cybersecurity, en donde lidera proyectos de transformación digital en las empresas, además de desarrollar programas de estrategia en ciberseguridad y gestión de riesgo. Entonces, bueno, si tenemos a don Diego listo para continuar, le cedo la palabra. Don Diego, ¿nos escucha? Hola, hola, claro que sí. Vamos a ver si me pueden ver por ahí. Sí, lo vemos perfectamente. Excelente, muy bien. Bueno, yo tengo, vamos a esperar unos segunditos más para esperar también a unos participantes que querían conectarse, ya que esta charla estaba para las 5. Entonces, voy a esperarme 2 minutitos más y arrancamos. Perfecto, no hay problema. Entonces vamos a dar unos minutitos y cuando se esté listo nos avisa. Excelente, gracias. Bueno, mientras damos inicio nuevamente, aprovechar este espacio para agradecerles a todos por acompañarnos.
recordarles que pueden utilizar la opción de Raise Hand o levantar la mano si desean hacer algún comentario o consulta al final de la presentación. E igualmente utilizar el chat, nosotros podemos leerlas. Y recordarles sobre las actividades que tendremos en el marco del mes de la ciberseguridad, igualmente el mañana miércoles y el jueves 28. Entonces, invitarlos para que nos acompañen en el resto de las actividades también. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si me escuchan todos por ahí. Sí, lo escuchamos también. Perfectísimo. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a empezar en esta tarde con una presentación muy especial sobre... Vamos a ver, listo, es que aquí tengo una retroalimentación. Sí, ahora sí. Perfecto. Vamos a empezar esta presentación sobre cómo implementar la ciberseguridad en nuestras organizaciones. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre elementos de estrategia. ¿Qué elementos debe tener nuestra estrategia? Por lo general, las organizaciones desconocen del todo cómo empezar con la ciberseguridad, por dónde debemos empezar, si ya sea por comprar algo, por pagarle a alguien. Realmente no tienen claridad de esto. Esta presentación pues les va a ayudar en gran manera a aclarar pues todo el panorama que hay que tener en cuenta. Realmente es complejo, sí, pero es posible. Ahora hay que entender algo muy importante también. La implementación per se de la ciberseguridad es un proceso. No es algo que se logre rápidamente, ¿verdad? De la noche a la mañana, sino es un proceso y de acorde al tamaño de nuestra organización, de la estructura que tengamos, vamos a tener que hacer más, ¿verdad? Más o menos de lo que de lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, hoy les tengo una propuesta muy interesante, que es básicamente, he tematizado esta presentación con el tema de las carreras. Y es porque la ciberseguridad, como les estaba comentando, el proceso y la implementación es toda una carrera. Lleva toda una logística, involucra a muchas personas, esto no es algo que se puede implementar solo, ¿verdad? O una persona, no, realmente involucra a toda la organización y si todos no están sincronizados, ¿verdad? No están en la misma página, no tienen la misma visión, entonces vamos a tener algún inconveniente, no lo vamos a lograr realmente. Entonces, bueno, vamos a empezar vamos a ir desarrollando la estrategia. Y bueno, vamos al paso número 1. Vamos a ver diferentes etapas. Vamos a ver 7 etapas, que son grandes etapas realmente. Y vamos a ir, por ejemplo, viendo cómo cada etapa me lleva a profundizar un poco más esto de la estrategia. Vamos a empezar con el número 1. La etapa número 1 es darle prioridad a la ciberseguridad como compañía. Esto es sumamente esencial y esto es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, con este tipo de eventos aquí desde el CAMTIC. De verdad, todas las empresas que formamos parte de lo que es el capítulo de ciberseguridad, de verdad nos esforzamos durante todo el año para desarrollar diferentes formas, eventos, campañas, etcétera, para tratar de concientizar a las empresas, a los dueños de empresas, a los emprendedores, a todos los que nos escuchan, a los profesionales de ciberseguridad, a los ingenieros, a los gerentes de TI, de verdad, a través de muchísimas formas,
lo que hacemos es intentar concientizarlos de lo importante que es la ciberseguridad, cómo de verdad podemos implementarla en nuestra compañía. Esto es lo que hace, por ejemplo, que una persona que tal vez no conozca mucho, pero sí se concientizó y bueno, ya en la charla anterior, don Cristian nos hablaba de los riesgos, ya entendió los riesgos que enfrenta la empresa, ya tiene un poco de conciencia, tal vez no, y de verdad nunca se pretende que la alta directiva de las empresas, los dueños, los gerentes comprendan absolutamente todo, porque realmente no es así. Sin embargo, sí tienen que ellos estar conscientes y decidir implementarlo en la compañía. Sin esto, nada de lo que sigue a continuación sería posible. Entonces, bueno, esto gracias a Dios, como les he comentado, a lo largo del año hemos tenido diferentes iniciativas y esto ha producido que las empresas se pronuncien, que las empresas nos llamen a todos nosotros. Mira, queremos implementar esto, queremos que nos des una charla, queremos esto. Ese tipo de eventos hace que empecemos con todo el proceso, que a continuación seguimos. Como segunda etapa, lo que tenemos que hacer, y esto es vital, es adoptar un marco de referencia. ¿Para qué? Bueno, para el manejo de riesgos, ya don Cristian nos comentaba un poco ahí de ese universo, de lo que es el manejo de riesgos, realmente es todo un universo. Y para las vulnerabilidades. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nosotros adaptamos un marco de referencia en la industria de la seguridad de la información, pues tenemos diferentes marcos implementados y creados por organizaciones a nivel mundial que han sido pioneras en el ámbito de la seguridad de la información y esto hace muchísimos años, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver esta imagen y pueden ver una pista de carreras. Básicamente, cuando los pilotos pues, van a correr en las diferentes pistas, ellos tienen que estudiar bien la pista. Hoy corren en un lado, mañana corren en otro país, y cada pista es diferente. Cada pista representa diferentes escenarios de complejidad, de riesgo, ¿verdad? Y ellos son los primeros interesados en conocer la pista, ¿verdad? ¿Cuál particularidad tiene la pista? Y bueno, hablando del marco de referencia, nosotros como organización tenemos que conocer, bueno, cómo es nuestra organización, en qué industria nos desempeñamos. Somos una organización, por ejemplo, de logística, somos una empresa de retail, somos una empresa médica, ¿verdad? Ok, tenemos que tener claro en dónde nos desempeñamos. Y para esto, el marco de referencia nos ayuda a saber, bueno, si nosotros somos una empresa que nos desarrollamos en el sector salud, entonces necesitamos saber que existe un marco de referencia, por ejemplo, para la protección de datos de nuestros pacientes, que es HIPAA, ¿verdad? O si somos una entidad bancaria, bueno, nosotros manejamos datos de clientes, de tarjetas de crédito, etcétera. Ah, bueno, entonces hay todo un estándar que se llama el PCI. Entonces, de acorde a la industria en que nos desempeñamos, ¿verdad? Vamos a tener siempre algún marco de referencia que nos cobije a nosotros, ¿verdad? Y con el cual nos podemos amparar para nosotros evaluarnos, para nosotros empezar a ver todos los riesgos que tenemos, ¿verdad? Y estos marcos nos van a guiar a eso. Podemos también, estos estándares, regulaciones y marcos de referencia nos ayudan también a identificar las vulnerabilidades como negocio que tenemos. Vamos a ir avanzando y tenemos
aquí como en la tercera etapa, que es, eso lo mencionaba don Cristian también hace un momento, obtener el compromiso de la alta dirección de la compañía para luego extenderlo a todos los colaboradores. Esto es de verdad primordial. ¿Por qué? Porque si tal vez una persona en la organización tiene conciencia de todos los riesgos que está enfrentando la organización con esto de ciberseguridad y no tiene el respaldo de los altos mandos de la compañía, realmente nada se hace. Puede ser el profesional más bueno de ciberseguridad que no va a lograr nada. ¿Por qué? Porque esto siempre, para implementar la ciberseguridad, tiene que venir de la cabeza de la organización hacia abajo. Entonces, por eso es lo importante, y yo creo que ya a estas alturas del partido, aquí, al menos en Costa Rica, sí hemos visto un gran avance en esto. Realmente las empresas se han preocupado últimamente de implementar esto en sus negocios, en sus procesos. ¿Para qué? Para tener realmente continuidad al negocio, que ahora más adelante vamos a hablar de esto, porque realmente con todas las ciberamenazas que hay en el mercado, que todos los días les dan dolores de cabeza a todos realmente se han preocupado y muchos ya han tenido experiencias propias y experiencias de amigos, de conocidos. Ya todos saben que en tarde o temprano les puede pasar lo mismo. Entonces, es primordial que esto lo tenga, lo adopte desde la cabeza de la organización para poder así empezar con todo el proceso de implementación. Y bueno, este proceso de implementación, una vez que tenemos comprometidos a los altos mandos, bueno, se empieza a crear políticas en la organización, se empiezan a ver los análisis de riesgos, como mencionaba Cristian anteriormente, y un montón de pasos que se hacen. Bueno, seguimos adelante. Esto es parte de esos pasos que siguen. Bueno, y es una etapa, porque esto es súper, aquí es complejo, de mucho trabajo y que involucra muchos elementos. Bueno, vamos a identificar y por supuesto, ¿dónde está la información de nuestra empresa? ¿Dónde está? Generalmente ya estamos hablando que son datos digitales. Todo siempre está en computadoras, dispositivos, servidores, bases de datos, plataformas de compartir archivos que igual ya están en algún servidor, etc. Entonces, debemos enfocarnos en identificar esos activos digitales que vamos a proteger, los datos que están ahí que vamos a proteger. Bueno, y precisamente empezamos con los datos. Hay dos formas en las que esos datos están. En reposo, eso estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado, datos en reposo, at rest, como se dice en inglés, o en movimiento. Esto es, en reposo se refiere a cuando los datos están, por ejemplo, en bases de datos, y ahí están. Solo cuando uno hace alguna consulta a esa base de datos, ya uno trae esos datos. Pero si no, ellos permanecen ahí. Datos en movimiento son todos los datos que, por ejemplo, cuando mandamos correos electrónicos, cuando compartimos archivos, esos son datos que se mueven de un lado a otro. Pasan de un correo a otro, pasan de una carpeta a otra. Datos que estamos consultando, bueno, por supuesto que los datos en reposo se convierten en datos en movimiento una vez que los mandamos a llamar, ¿verdad? Están en la base de datos, los mandamos a llamar para consultarlos, ya se vuelven datos en movimiento. Y bueno, aquí esto es un tema que debemos protegerlos. Entonces, estamos hablando
de proteger las bases de datos que están en reposo, que los datos están en reposo, y ahí estamos hablando de proteger esas bases de datos, encriptando esas bases de datos. Cuando hablamos de proteger los datos en movimiento, estamos hablando de encriptar también la comunicación, ¿verdad? De la base de datos a donde yo vaya a consultar esos datos. Ese canal de comunicación debe estar encriptado. Entonces, ese, por ejemplo, es como lo hacemos. Tenemos que identificar también activos, por ejemplo, de la red. ¿Qué está conectada a nuestra red? ¿Cómo está nuestra red? ¿Qué tenemos conectado? ¿Tenemos equipo de infraestructura? ¿Cuántos servidores tenemos? ¿Qué equipos tenemos de telecomunicaciones? Y aquí esto es un tema enorme, ¿verdad? Como hace poco, y me parece importante mencionarlo, hemos tenido varias consultorías en los últimos días, y siempre nos encontramos, por ejemplo, que la red en las organizaciones siempre es una red plana, o sea, no está segmentada, y eso es un problema realmente. Cuando tenemos una red que no es segmentada, y la segmentación de la red es una recomendación de seguridad, de hecho es un control de seguridad. Por ejemplo, si tenemos un ataque de virus, de malware, de esos bravos que hay ahora a la orden del día, la propagación es sumamente fácil. Y se propaga de esta computadora a la siguiente y a toda la red de la organización. Entonces, aquí pues vemos no solamente todos los equipos que están conectados a la red, sino también analizamos cómo está la red, cómo están conectados esos equipos. Además, bueno, ya mencioné también los dispositivos, y aquí estamos hablando, esto se conoce también como los endpoints, todo lo que se conecta a la red, servidores, laptops, desktops, tabletas, celulares, y bueno, parte del estudio que hacemos en esta etapa es, bueno, ¿por qué se conectan estos dispositivos? ¿Tienen que conectarse o se conectan solo por defecto, ¿verdad? Tal vez no tienen que conectarse. Aquí hacemos un estudio bastante profundo, con el cual nosotros pues tenemos muchos hallazgos siempre en las organizaciones. Entonces esta etapa es sumamente vital, porque de aquí partimos para todo lo demás. Aquí, en esta etapa, nosotros podemos obtener hallazgos importantes que nos permiten reportarlo en informes de análisis de riesgo, por ejemplo, y podemos con esto también dar recomendaciones a la organización. Bueno, seguimos avanzando. Vamos aquí por la etapa 5, que es crear un plan de mitigación de riesgos e incidentes, y es precisamente lo que les estaba hablando. Una vez que tenemos el compromiso de la alta dirección de la compañía, están comprometidos, realmente inclusive nos apoyan aparte de los recursos financieros, nos apoyan con los recursos de las personas, con reuniones, etc. Y ya avanzamos de la etapa 4, que es donde hacemos todo el análisis de la organización y como tal, el análisis del entorno digital de la organización. Bueno, nos corresponde entonces crear un plan de mitigación. ¿Qué hacemos con todos los hallazgos que nos encontramos? ¿Verdad? ¿Cómo los vamos a mitigar? Y aquí nos metemos un poco en lo que es manejo de riesgos. ¿Qué vamos a mitigar? ¿Qué vamos a dejar por ahí? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a todo lo que nos encontremos?
Aparte de eso, pues vamos a organizarnos, ¿verdad? En las acciones, a tomar un plan de acción que tenemos que hacer. Por ejemplo, les mencionaba el ejemplo de la segmentación de la red. Eso de fijo, si no está, hay que hacerlo. ¿Para qué? Para tener un escenario preparado con un control de seguridad, pues para administración, para evitar la propagación de los virus, para un montón de cosas. Vamos aquí avanzando con la etapa número 6. Y estos, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el equipo de los pits de las carreras. Aquí vamos a mencionar dos actividades que son bastante largas, son bastante detalladas. Y es el plan de la continuidad del negocio. A un final, aquí se detalla cuál es el plan B que tenemos nosotros para que nuestro negocio nunca se caiga, porque se va a caer totalmente. Y ya realmente, si no es por algún desastre natural, si no es por un tema externo a la organización, alguna huelga, alguna manifestación, si no es por algún incidente que cortan los servicios de luz, de agua, que realmente eso todas las empresas lo han vivido. Vean ustedes la pandemia, realmente esto botó a todas las organizaciones. Entonces, mencionaba don Cristian anteriormente, siempre tenemos que tener un plan B. Y ya con este escenario de la pandemia realmente ha contribuido mucho para que las personas ya piensen diferente y puedan, pues, decir, no, o sea, necesitamos siempre estar preparados ante cualquier eventualidad. Y bueno, cuando estamos hablando de amenazas cibernéticas que crecen día con día, la cibercriminalidad también, que hay timos nuevos todos los días, tenemos que nosotros también tener un plan para eso. Y básicamente, estas amenazas amenazan el negocio para detenerlo. Si hay un ransomware que ahora, y es la tendencia ahora, es de hecho la ciberamenaza más peligrosa, que más se da en estos días y que se va a incrementar en los próximos meses. Entonces, realmente, si tenemos un ransomware en el negocio y no tenemos nada implementado, no tenemos, aparte de no tener herramientas ni nada, no tenemos políticas, no tenemos nada, es un hecho que nos va a botar el negocio porque nos va a detener toda la operación. Entonces, aquí estamos hablando del plan de continuidad del negocio. Aquí, y quería yo destacar esto, la continuidad del negocio siempre esto es concerniente a los procesos operativos del negocio. Hay otro concepto que es complementario del plan de continuidad del negocio, que es el plan de recuperación de desastres. Este es inherente a toda la parte de TI. Todo lo que tiene que ver con las operaciones de TI, toda la infraestructura de TI, todos los servidores que tenemos, todas las aplicaciones que tenemos, las bases de datos, los sistemas a los cuales accesamos. Ok, ¿qué plan necesito yo para que mis operaciones de TI siempre estén arriba? Ok. Si tenemos que enfrentar el inconveniente de un ransomware, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el detalle del plan? ¿Cómo nos vamos a recuperar de eso? ¿Cómo vamos a levantar los servidores? ¿Cómo vamos a hacer para acceder siempre las aplicaciones críticas del negocio? Eso se ve en estos dos elementos que son sumamente imprescindibles hoy en día
y que para que la organización sea exitosa, tiene que tener esto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber inconvenientes y siempre, así como con las estadísticas que tenemos hoy en día, realmente en cualquier momento vamos a enfrentarlo. Entonces, entre mejor preparados y más detallado tengamos estos planes, vamos a enfrentarlo de una mejor forma y nuestras operaciones no se van a ver afectadas. Una vez que hemos empezado la carrera, es sumamente importante, y bueno, he mencionado un poquitito sobre esto, así como los pilotos tienen que saber cuáles son las curvas más peligrosas para su carrera, en cuáles curvas tienen que bajar la velocidad, en cuáles curvas pueden hacerlas con la velocidad que llevan, en otras no pueden hacer eso porque se saldrían de la pista y pueden tener un accidente. Bueno, aquí tenemos esta etapa que es identificar las amenazas, las ciberamenazas. Y como les comentaba hace unos momentos, realmente tenemos una proliferación de amenazas como el malware, ingeniería social. Hay timos todos los días que los cibercriminales se vuelven muy creativos, de verdad. Y más en estas épocas donde ahorita aquí en Costa Rica al menos, se acerca lo que es el aguinaldo, viene mucho dinero. Hay timos, de verdad, que ya han estado dándole mucho dolor de cabeza a las autoridades y a la ciudadanía como tal. Realmente tenemos que ponernos aquí a reflexionar y saber que esto mucho es por desconocimiento, por ignorancia, que siempre caen las víctimas. Bueno, lo que es el malware, el phishing, el ransomware, las amenazas dentro de la organización, con empleados tal vez maliciosos que se ponen a travesear con malas intenciones, ataques de denegación de servicio. Y aquí yo les quería enfatizar a ustedes lo siguiente. Para esta etapa que es crítica en las organizaciones y cuando estamos implementando la ciberseguridad, es imprescindible contar con tecnología. Si uno en una organización no tiene plataformas especializadas para la detección de este tipo de amenazas, está realmente en problemas. ¿Por qué? Porque estas amenazas no eran como los virus de antes, ¿verdad? Sino estas amenazas son ya muy, muy complejas, técnicamente muy complejas, muy dañinas, y se necesita tecnología de punta que involucra diferentes tecnologías. Y, por ejemplo, aquí contamos con, por ejemplo, inteligencia artificial. Inteligencia artificial con Machine Learning y sus algoritmos predictivos, con el análisis de diferentes y vastas bases de datos, hacen posible la detección de nuevo tipo de malware. Entonces, por ejemplo, muchas plataformas que hay en el mercado hoy en día, pues ya cuentan con esto, se apoyan mucho en lo que es inteligencia artificial, y realmente eso es, si ustedes quieren tener en su organización un alto porcentaje, ¿verdad?, de confianza en su plataforma para detectar esto, tienen que ser plataformas que se apoyen en inteligencia artificial. Si no, realmente es un poco difícil, ya que, como les comentaba, estas amenazas van cambiando de día con día. Hay diferentes tipos, es algo exponencial. Y si no se cuenta con ese tipo de tecnología,
realmente es muy difícil poderlas detectar. Entonces aquí quería yo hacer pues hincapié en el hecho de que, porque a veces la mentalidad de las organizaciones es, bueno, vamos a hacer solamente una pequeña inversión en ciberseguridad, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer esto, pero bueno, ya implementar una plataforma que tenga inteligencia de amenazas y que tenga capacidad de detección, etcétera, ya no porque realmente es muy caro. Bueno, realmente también eso es un mito y hay presupuesto, hay herramientas de todo presupuesto y yo los invito, ¿verdad?, a implementar buenas plataformas porque si no, realmente es muy difícil no detectar y parar, por sobre todo, ¿verdad? No solo detectar, sino hay plataformas que son capaces, de acuerdo a sus características, hay plataformas que son capaces de hasta detener la propagación, ya sea del virus, del malware, del ransomware, etc. Bueno, vamos a seguir avanzando y aquí tenemos otra etapa de lo que es la implementación de la ciberseguridad. Y esto recae mucho en el trabajo de día a día de toda la organización realmente. Y en mucho del personal de TI, ¿verdad? Y toda la dirección de tecnologías de información, de seguridad de la información, de manejo de riesgos. Vamos a empezar, y aquí quería rescatar 6 elementos que tienen que ver con la estrategia de respaldos en la organización. Todo esto va de la mano, ¿verdad? Les he mencionado desde que empecé varios elementos de la estrategia. Cada uno va de la mano con el otro. No es algo que se trabaje en silos, ¿verdad? O de forma aislada, sino tiene que ir de la mano porque si no, pues al final, como les decía al principio, todo es un proceso y si no, no sirve. Empezamos entonces con lo que es la estrategia de respaldos en la organización. Esto es imprescindible y ahora con todos los tipos de ransomware que encriptan la información, si uno no tiene respaldos, están en problemas. Y bueno, en la estrategia de respaldos ahí es toda una rama importantísima. Hay varios elementos a considerar. Cuánto tiempo puede pasar la organización sin hacer un respaldo. Eso, cuando yo tengo claros esos elementos, entonces puedo implementar un software, una plataforma especializada en respaldos. Si yo no tengo claro cuánto tiempo tengo que respaldar para mi negocio, y esto aquí entran elementos como, por ejemplo, periodos de retención de información. Hay empresas que tienen que cumplir con retención de la información por cierto tiempo, meses, años inclusive. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de hacer la estrategia de respaldos. Elementos como por ejemplo cuánto tiempo tengo que respaldar la información o cuánto puedo dejar para no respaldar la información. Eso me permite a mí, hay 2 elementos, el RPO y el RTO, en lo que es la estrategia de respaldos, que cuando ya se implementa un software especializado, esos son parámetros, son el input para estas plataformas. Entonces hay que empezar por esa estrategia. Como siguiente paso, la ciberhigiene. Bueno, y aquí hablamos de un concepto muy bonito. De hecho, existen diferentes guías que me permiten a mí hacer un hardening de mi organización.
Y el hardening, por ejemplo, es como una definición pues simple, básicamente es adaptar algo a mi organización. Entonces, por ejemplo, si yo compro un nuevo servidor, entonces ese servidor yo tengo que cambiarle la configuración que trae por defecto y adaptarla a mi organización, ponerle todas las políticas de seguridad que mi organización tiene, cambiarle las claves de administración por defecto que tiene el sistema operativo, desactivarle ciertas funcionalidades que no van a ocupar en mi organización, y también adecuarlo a lo que mi negocio requiere. Eso es el hardening y eso se aplica en servidores, en bases de datos, en equipos nuevos, en computadoras, en equipo de infraestructura, firewalls, equipos de telecomunicaciones, etc. Realmente se puede aplicar a todo, hasta inclusive, bueno, y tiene una connotación ya un poco diferente, pero viene de lo mismo, que es en la codificación de las aplicaciones. De igual forma se le hace un hardening. Entonces, esto es algo de estrategia realmente que tienen que tener muy, muy presente todos los encargados de tecnologías de información en las organizaciones. Seguimos avanzando aquí, vamos al tercer elemento que quería comentarles y bueno, es el control, los controles de acceso. Realmente tenemos que enfocarnos hoy más que nunca porque cuando tenemos huecos, tenemos una configuración deficiente, ya sea por falta de políticas, por falta de equipos, por falta de software que nos ayude a manejar todo el tema de control de accesos. Realmente podría jugar en nuestra contra a la hora de algún ataque de los hackers. Realmente esto es algo de lo que más ellos utilizan, los cibercriminales, cuando hacen ataques. Siempre es por un tema de acceso. Siempre logran vulnerar, ya sea por diferentes razones, ¿no? Claves de usuarios que son muy fáciles de averiguar por mala definición de sus contraseñas. Como les mencionaba, configuraciones deficientes que tengamos en nuestro ecosistema digital. Aquí, cuando hablamos de control de acceso, también hablamos cuando estamos, por ejemplo, conversando de movimientos laterales, se refiere a la escalación de permisos de una cuenta a otra, cuando los hackers están intentando llegar a ciertos recursos, lo hacen a través de los controles de acceso. Si tenemos deficiencias ahí, va a ser muy fácil que puedan lograr su objetivo. Y cuando hablamos de control de acceso también, hablamos, hoy en día hay varias herramientas que nos ayudan mucho a manejar ese tema. Y hablamos, por ejemplo, de tecnología de Zero Trust, de cero confianza. Ese tipo de tecnología nos ayuda mucho a el tema de control de accesos. Y bueno, y este otro que van de la mano, la administración de identidades. Son estos dos elementos en los últimos años se han desarrollado de una forma muy mejor a como hace muchísimos años uno usualmente administraba esto, y esto ha hecho mejor la seguridad. Entonces, tecnologías como las que acabo de mencionar de cero confianza se basan en la administración de identidades y en control de accesos. E inclusive, entonces, por ejemplo, ya para acceder a una aplicación, una tecnología de cero confianza te pide
te pide el horario en el que usted tiene que acceder a esa información, valida el rol que tengas en la organización, valida la conexión desde donde te estás conectando, ¿verdad? A esa aplicación. Todas esas validaciones de más hacen posible y hacen mejor la seguridad. Bueno, en esta imagen que quería, para seguir avanzando, ustedes pueden ver el equipo, todo el equipo que implica las carreras. Generalmente, cuando estamos hablando de carreras, siempre a veces la figura es el que conduce el carro. Sin embargo, detrás de esa persona que conduce el carro de carreras, hay un equipo bastante grande. Y es precisamente esto, y con eso empecé, para asegurar la organización, para implementar realmente un programa de ciberseguridad, para lograr una cultura organizacional, se ocupa a toda la organización. Se ocupa desde el presidente, el CEO de la compañía, los miembros de la junta, los gerentes, y toda la parte operativa, los empleados, por supuesto. Todas las personas que están en la organización tienen un papel fundamental, un papel protagónico en asegurar su organización. Así, por eso quería rescatar este fondo. Y bueno, vamos a hablar de estas últimas dos cuidados. Tiene que ver con las plataformas de inteligencia de amenazas, que ya mencioné un poquito de ellos. Estas plataformas realmente son plataformas nuevas, es lo que les comentaba sobre tecnologías de punta que hay hoy en el mercado. Y realmente cuando se quiere tener lo mejor para detección de amenazas, estamos hablando de tecnología que tenga inteligencia de amenazas. Y esto implica que tenga, como ya lo definí hace un momento, inteligencia artificial, machine learning y integración con bases de datos de virus, ¿verdad? Para hacer la detección del ransomware o malware o lo que sea. También es importantísimo como última recomendación acá, lo que es el protocolo de respuesta a incidentes. Y esto, lo que esto significa es toda una logística que se tiene que organizar en la empresa para enfrentar los incidentes. Aquí estamos hablando, por supuesto, de ciberincidentes, de incidentes informáticos como tal. Entonces, es necesario implementar todo un equipo de personas que se van a encargar de manejar un incidente. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cuál es el procedimiento que ellos siguen? Aquí se involucra muchos miembros de la organización, por ejemplo, miembros de Departamento de Comunicación, del Departamento de Recursos Humanos, del Departamento de Finanzas, del Departamento de TI, por supuesto. Esta es una etapa bien bonita porque realmente se logra un equipo multidisciplinario para atacar y contrarrestar algún incidente que exista. Entonces, esto es sumamente importante ya cuando las organizaciones están maduras, ya han empezado a implementar la ciberseguridad, ya tienen camino recorrido, ya han hecho todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Ya se han enfocado en detectar en analizar y detectar su ecosistema digital, ya han implementado políticas, ya han ido inclusive haciendo progreso de
de modelos de madurez, inclusive en ciberseguridad, ya tienen marcos de referencia en los cuales se apoyan día con día para ir evaluando. Ya también cuentan con plataformas con tecnología para simplificar y ayudarse en el tema de protección. Este es un paso, pues, que ya es posible hacerlo, ¿verdad? Y por ende, pues es importante también, como les mencionaba, que sea un equipo multidisciplinario, ¿verdad? No solamente gente de TI, no. Involucra muchos miembros estratégicos de toda la organización para que puedan pues atacar el problema de una forma muy, muy eficaz y realmente también puedan tener visibilidad de toda la organización. Por eso es lo importante de que sean miembros de toda la organización. Y bueno, vamos, para ir terminando, quería hablarles de qué viene. Y aquí tenemos una sección muy, muy bonita. Nuevos retos. Cuando estamos hablando del tema de estrategia, pues involucra realmente muchísimos elementos y no es posible implementarlo si uno no tiene en cuenta el futuro. Entonces, esto que les voy a mencionar, pues no es el futuro, solamente el futuro próximo, sino son cosas que ya salieron al mercado, están ahorita, pues teniendo su auge y se proyectan a crecer en el futuro. Entonces, bueno, siempre tenemos que tener en consideración que vamos a tener nuevos retos. En el tema tecnológico, hay una constante evolución día con día. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de asegurar la organización, a la hora de proyectarnos en nuevas soluciones en nuestro negocio, con lo cual tenemos que tener en cuenta la ciberseguridad? Bueno, número 1, conectividad exponencial de los dispositivos de Internet de las Cosas, de IoT. Realmente esto es algo que llegó para quedarse y ya ha tenido un gran desarrollo y se proyecta un mayor crecimiento todavía más. Número 2, transición a la nube y plataformas de última tecnología. Bueno, aquí con este punto podemos hablar de la transformación digital y esto ha sido algo que lo ha potenciado increíblemente la pandemia. Ha potenciado la transformación digital de todos los negocios. Realmente si un negocio no tiene hoy tecnología, no se proyecta en redes sociales, no tiene canales digitales para las ventas, es un negocio que está destinado a morir. Y bueno, este punto me habla de inclusive la migración. Aquí cambia un poco los paradigmas de lo que hace muchos años teníamos, ¿verdad? Que teníamos inclusive servidores en la empresa, varios equipos. Ahora nos ha cambiado un poco ese paradigma y nos ha migrado hacia otra cosa que es la nube. Entonces, ya no necesariamente yo necesito tener un servidor en la organización, sino puedo tener un servidor en la nube, ¿verdad? Y hay diferentes, plataformas para esto, Amazon Web Services, Azure, entre las más famosas, y hay otro montón. Hay algo importante también a destacar acá, y es que se ha implementado, como esto es nuevo, ya viene con seguridad. Entonces, de igual forma, hay diferentes herramientas y diferentes soluciones que se implementan para darle seguridad a esta nueva
infraestructura, aplicaciones, servidores que tengamos en la nube, ¿verdad? También se puede, pues, implementar la seguridad en este otro concepto. Como punto número 3 de los nuevos retos que tenemos y debemos considerar, estamos hablando de tecnologías emergentes. Bueno, ya he mencionado un poquito de lo que es inteligencia artificial, machine learning, tecnología 5G, que va a permitir un montón de conexiones y nuevas formas de conectarnos, y va a desarrollar nuevos negocios. La computación cuántica, que está pues dando unos resultados últimamente muy, muy buenos, de verdad, que expande como tal las posibilidades de negocios que podamos tener. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, y esto es algo importantísimo, la vulnerabilidad de la cadena de suministro. Ya ustedes vieron lo que pasó con el oleoducto colonial de Estados Unidos por un ataque, ¿verdad? Que tuvieron, un ataque cibernético, y produjeron un desastre en la cadena de suministro. Hubo obviamente, mucho pánico por eso. Pero esto uno lo veía en las películas, ¿verdad? Hace muchos años, sin embargo, ya se dio y se puede seguir dando. De hecho, se ha dado en otras áreas en estos últimos meses también. Es algo que tenemos que prestarle atención. Por ende, también ese tipo de industrias tienen que adoptar nuevas formas de protegerse, tienen que adoptar ya con más propiedad, con más compromiso lo que es la ciberseguridad, porque si no, ese tipo de ataques van a seguirse dando. Bueno, y no sé cómo estamos con el tiempo. Parece que estamos bien, ya vamos a ir cerrando. Entonces, bueno, yo quería invitarlos a... Dariana, perdón, no sé si tienen preguntas en este momento que podamos ir contestando, si no, pues para ya cerrar con la presentación, que tenía algo importante que decirles. Sí, hola. De momento no tenemos preguntas en el chat, pero igualmente no sé si alguien quisiera tal vez abrir el micrófono para hacer su consulta, pero de momento en el chat no nos han escrito nada. Ok. Vamos a... Bueno, si no hay preguntas, entonces, bueno, voy a cerrar aquí, voy a cerrar la presentación con algo increíble que me parece importante hacérselo saber. Nuestra empresa ha desarrollado, y hablando mucho de estrategia, ha desarrollado algo muy, muy bueno para las compañías en Costa Rica por el momento. Realmente aplica para empresas pequeñitas, medianas, grandes. Y aquí estamos. Es un programa de ciberseguridad para pymes, y esta iniciativa es una iniciativa nacional. Realmente cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía, la Universidad Latina, el capítulo de ciberseguridad, por supuesto, el CAMTIC. Este programa consta, aquí ustedes lo pueden ver, de 3 fases. Y es una forma muy sencilla de entenderlo. Esto fue diseñado para proveer ciberseguridad a todos los negocios, especialmente a las pymes. Entonces, cuenta con 3 fases. Fase 1, evaluación. Fase 2, educación. Fase 3, protección. Fase 1 de evaluación básicamente es un diagnóstico que creamos
muy fácil de seguir, muy fácil de hacer. Este diagnóstico le va a proveer al final una calificación de riesgo, ¿verdad? De forma de que las personas que hagan esta evaluación, aunque no sepan mucho de ciberseguridad, realmente fue algo diseñado para ellos. Ahí también el diagnóstico tiene pues información que le va a ayudar, infografías, etcétera, recursos que le van a permitir entender todo muy bien. Y realmente cuando terminen esta evaluación, van a darse cuenta qué tan bien o qué tan mal están, ¿verdad? De una forma muy bonita. Y algo importantísimo destacar es lo siguiente. Esta evaluación es gratuita. Está en este momento gratuita. Tienen que registrarse en el sitio web de nosotros, steedcyber.com/pymes. Ahí pueden registrarse. Bueno, como fase número 2, la educación es esto. Cuando ustedes terminen el diagnóstico, también van a tener acceso a una revista digital que hicimos con información súper buena. Vienen estadísticas, infografía, consejos para las empresas, qué deben de seguir, qué deben de seguir para protegerse, qué deben de implementar, en qué deben de enfocarse, algunas herramientas, consejos. Vienen también muchos conceptos, vienen definiciones de conceptos muy bonito, muy aterrizado. Realmente esto es un material bellísimo y muy valioso. Y esto es gratis para ustedes. Todo el que se registre tiene acceso a la revista digital y al diagnóstico. Y bueno, como fase número 3, si ya las empresas están interesadas, nosotros pues podemos y diseñamos todo un paquete de ciberprotección con lo último en la tecnología. Entonces, si están interesados, pues también ahí nos hacen saber para mandarles la cotización. Este programa de ciberseguridad está en cumplimiento con lo que es el marco de referencia de ciberseguridad de la NIST, ¿verdad? Que tiene diferentes etapas. Ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, bueno, yo quería aprovechar este espacio pues para que cada uno de ustedes nada más se registre en steedcyber.com/pymes. Ahí registran su empresa. Son datos, pocos datos que se piden realmente, el nombre, la dirección y el contacto, para que puedan registrarse y tener acceso a este diagnóstico. Les invitamos de verdad a hacer el diagnóstico. Es algo súper importante, lo cual les va a decir a ustedes qué tan mal o qué tan bien están, con una calificación de riesgo que les da, y de hecho está clasificado en si está en riesgo muy alto, bajo, medio. Y con eso ustedes van a tener una mejor idea de cómo empezar para implementar su ciberseguridad. Esto es algo que cualquier empresa, pequeñita o grande, por aquí se empieza, siempre por un diagnóstico. Siempre se empieza bien evaluándonos, cómo estamos, cómo está mi negocio, qué tengo, qué no tengo, qué controles debo tener de acuerdo a mi tamaño. Y eso lo tienen ustedes ahorita gratuito en este diagnóstico. Entonces los invito de verdad para que puedan seguirlo. Sin más, pues muy agradecido de estar con ustedes en esta tarde y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Diego, por la presentación. Esperamos que haya sido de gran provecho para todos los participantes. Como le comenté, no teníamos más consultas respecto a la presentación en el chat, entonces me parece que ya ahora sí podemos dar el cierre. Agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy y recordarles que se les estará enviando al correo electrónico a todos los que participaron en la evaluación del evento para que nos colaboren. Y no sé si don Alexander quisiera decir algo antes de cerrar. Sí, gracias, Catalina.
Bueno, agradecerle el día de hoy a nuestros dos, tanto a Cristian como a Diego, ¿verdad? Que nos colaboraron con las charlas, a ustedes por acompañarnos pues en estas primeras charlas de este foro de la Semana de Ciberseguridad desde el capítulo de CAMTIC. Recordarles que para mañana tenemos dos charlas: desarrollo seguro de software y ciberseguridad en redes de telecomunicaciones, y el día jueves ingeniería del software y ruta en ciberseguridad. Este último pues creo que es bastante interesante porque nos viene a dar un contexto de cuál es la ruta que debemos de seguir para podernos formar en ciberseguridad. De igual forma, cuál es el perfil. Si bien es cierto, las grandes empresas pueden tener diferentes equipos en ciberseguridad, pues las pymes, cuál es el perfil que deben de tener el profesional y con qué roles también debe contar. Eso lo vamos a abarcar el día jueves, así que invitarlos para que no se pierdan pues estas charlas. Y de igual manera, también pues si usted quiere conocer más acerca del capítulo de ciberseguridad de CAMTIC, pues que nos escriba al correo ciberseguridad@camtic.org y ahí le estaremos brindando también información. De mi parte, agradecerles por acompañarnos el día de hoy y pues que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, don Alexander, y buenas tardes a todos.